Seguimos ahora con ustedes y empezamos una nueva unidad. Contenido 1.1 décimas. Vamos entonces a empezar con esta pregunta que nos dice a continuación. ¿Cuántos metros mide la parte sombreada? Fíjate bien, todo esto mide 1 metro, pero solamente hay un cuadrito que está sombreado. ¿Qué es lo que vemos acá? Que la unidad se ha dividido en 10 partes iguales. Es decir, el metro está dividido en 10 partes iguales y está pintado 1 de los 10. La parte sombreada es 1/10 metros y se lee 1/10 de metro y se puede escribir como 0.1 metros y se lee 1/10. Si el metro se divide en 10 partes iguales, cada una de las 10 partes es 1/10 de metro. Se escribe 0.1 metro y se lee 1/10 de metro o 1/10 de metro. 0.1 es un número decimal y el punto se llama punto decimal y se escribe en la parte inferior entre la unidad y la décima. ¿Estamos? Veamos entonces, fíjate bien, esta es la unidad y después de la unidad va el punto y luego las décimas. Decimos, 2 veces 0.1 es 0.2 y se lee 2/10 o también 0.2. 3 veces 0.1 es 0.3 y se lee 3/10. 9 veces 0.1 es 0.9 y se lee 9/10. Teniendo en claro esta situación, vamos ahora a resolver los casos. Escribe para cada cinta la medida de la parte sombreada, cómo se lee y cuántas décimas hay. Fíjate bien en el ejemplo. Tenemos el metro y se ha dividido en 10 partes iguales. Una está sombreada. La medida 0.1 metros y se lee 1/10 de metro o también 0.1. Entonces hay 1/10. Vamos entonces al literal A, B y C. Tenemos en el literal A 2 partes sombreadas. Para el literal B, 3 partes sombreadas y para el literal C, 4 partes sombreadas, es decir, 0.2 metros, es decir, 2/10 de metro. 0.3 el literal B, metros, 3/10 de metro. 0.4 porque hay 4 partes sombreadas, 4/10 de metro. Vamos al literal D, E y F. El literal D se ha sombreado 5 del metro. 6 en el literal E, 6 partes sombreadas. Y en el literal F, 7 partes sombreadas. Entonces decimos, en el literal D, 0.5 metros, 5/10. 0.6 en el literal E, es decir, 6/10. 0.7, es decir, 7/10 de metro. Vamos al literal G, literal H y literal I. En el literal G se han sombreado 8 de 1 metro, ¿verdad? Es decir, 0.8. En el literal H, 0.9. Y en el literal I, veamos entonces, 0.8 metros, es decir, 8/10. 0.9 metros, es decir, 9/10. Y como en literal I se ha sombreado todo, es decir, 1 metro, que es 10/10 de metro. Y así completamos este primer contenido de 4º grado de esta unidad. Gracias una vez más a todos ustedes por estar siempre pendientes día con día de los contenidos para 4º grado. Saludos a ustedes.